Hoy nos embarcamos en un viaje que arranca en una máquina microscópica dentro de nuestras células y acaba, nada menos, que con las preguntas más grandes que existen sobre la vida en el universo. Es como una cadena de misterios, donde cada respuesta que encontramos nos abre una pregunta todavía más grande. A ver, empecemos con esta pregunta. Y ojo, que no es ninguna metáfora. Dentro de cada ser vivo, ahora mismo, está ocurriendo un auténtico milagro de la ingeniería a una escala que cuesta imaginar. La cuestión es, ¿cómo lo consigue la vida? Pues la respuesta empieza aquí, con una máquina que se llama ribosoma. Es, por así decirlo, el constructor de proteínas de la célula, una de las estructuras más complejas y más importantes que existen. Pero lo que es realmente alucinante no es tanto lo que hace, sino cómo se fabrica a sí mismo. Y aquí es donde la cosa se pone seria, la velocidad. Una célula que está creciendo y dividiéndose no se pone a fabricar ribosomas de uno en uno. No, fabrica miles cada minuto. Es una auténtica cadena de montaje a un ritmo de vértigo. Si simplemente pusiéramos todas las piezas necesarias en un tubo de ensayo y las agitáramos, la química por sí sola haría que se unieran. Sí, pero tardaría días. Y lo peor es que la mayoría saldrían con fallos. Para una célula, eso sería el fin. Así que, ¿cuál es el truco? Pues el truco, claro, es que el proceso no se deja para nada al azar. La célula tiene contratado a un equipo enorme de supervisores, de operarios ocultos, que se aseguran de que cada pieza encaje donde debe, cuando debe y a la velocidad correcta. Y la cifra es para alucinar. Para construir un único ribosoma, una célula compleja como las nuestras, lo que se llama una célula eucariota, necesita más de 200 proteínas distintas que, y esto es lo bueno, no van a formar parte del ribosoma final. Son una especie de andamio viviente. Y su trabajo es fascinante. Tiene como 3 partes. Primero, evitan que las largas cadenas de ARN se enreden y formen nudos. Segundo, hacen de escolta para las proteínas más pegajosas, para que no se acoplen donde no toca antes de tiempo. Y tercero, y súper importante, actúan como inspectores de calidad, rechazando cualquier máquina que no sea perfecta. Y para hacerse una idea de lo crucial que es todo esto, solo hay que ver lo que cuesta. Fabricar ribosomas se lleva hasta el 60% de toda la energía de una célula que se está dividiendo. Es, de lejos, la tarea que más consume. Una inversión energética brutal. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la solución a este primer misterio nos lanza de cabeza al siguiente, que es mucho, mucho más grande. Si la vida actual necesita este control tan bestia para no desmoronarse, ¿cómo narices pudo arrancar un sistema así a partir de una sopa química supuestamente caótica? Bueno, pues la respuesta es de las que te cambian la perspectiva. Porque, ¿y si la vida no fue un accidente afortunadísimo? ¿Y si en realidad fuera una consecuencia inevitable de las propias leyes de la física? La clave es esta. La materia, cuando recibe un chorro de energía, como la del Sol, busca la manera más eficiente de disipar esa energía, de liberarla. Y resulta que una de las formas más eficaces es organizándose en estructuras cada vez más complejas. La vida, en el fondo, es un atajo de la física para repartir energía. El universo no juega los dados, juega con dados cargados para que antes o después aparezca el orden. Y esta idea, claro, lo cambia todo. Quizá ese supuesto caos de la Tierra primitiva no era caótico en absoluto. Quizá era simplemente un orden distinto, un orden gobernado por la física que estaba a punto de organizarse de una forma que hoy llamamos biología. Es verdad que, en teoría, las combinaciones de elementos son casi infinitas, pero la termodinámica funciona como un embudo gigante que va descartando casi todas las posibilidades y canaliza la química por unos pocos caminos que son estables y eficientes. La vida no exploró todas las opciones, simplemente tomó uno de los pocos atajos que la física le ofrecía. Claro, pero esto nos lleva al tercer gran misterio. Si la aparición de la vida es casi una certeza, es muy probable que no pasara una sola vez, sino muchas. Entonces, ¿por qué toda la vida que conocemos comparte el mismo ADN, los mismos aminoácidos, el mismo sistema operativo? ¿Dónde está la competencia? La respuesta más probable es bastante brutal, porque hubo una guerra bioquímica a escala planetaria que solo dejó un único superviviente. Un sistema que impuso su monopolio y que dura hasta el día de hoy. Este concepto es clave en evolución. En los inicios de la vida no había medallas de plata. El sistema que consiguió replicarse un poquito más rápido que los demás acabó usando todos los recursos disponibles y, de hecho, empezó a usar a sus rivales como materia prima. Se comió a la competencia, literalmente. Y una vez que ese sistema ganó, se convirtió en el estándar. Es como el teclado QWERTY.
No es el diseño más eficiente que existe, ni de lejos, pero fue el que se impuso y ahora toda nuestra infraestructura depende de él. La vida está atrapada en su estándar original porque el coste de cambiarlo sería sencillamente el colapso. A no ser que algunos de esos competidores no fueran destruidos del todo. ¿Y si simplemente se escondieron? Quizás se retiraron a lugares donde nuestra forma de vida no podía llegar. Hay científicos que defienden que podrían existir formas de vida alternativas en nichos súper aislados. Por ejemplo, en lagos que llevan millones de años atrapados bajo kilómetros de hielo en la Antártida, o en desiertos con concentraciones de arsénico que para nosotros serían letales. ¿Y cómo las encontraríamos? Pues no buscando ADN, porque esa es nuestra tecnología. La clave sería buscar la señal universal de la vida, el metabolismo. La idea es tomar una muestra, darle de comer un tipo de carbono pesado, fácil de rastrear, y ver si algo lo utiliza para construir moléculas complejas, aunque no se parezcan a nada que hayamos visto. Y todo esto nos lleva al último salto, al más vertiginoso. Si la vida es, en esencia, un algoritmo de autoorganización, ¿tiene por qué ejecutarse siempre en el mismo hardware de carbono y agua? Nuestra vida, la vida terrestre, es una solución perfecta para nuestro entorno. Es un sistema basado en agua líquida, flexible, relativamente frágil. Somos básicamente software funcionando sobre un hardware blando y húmedo. Pero imaginemos por un momento la vida en el interior de un planeta, sometida a presiones y temperaturas brutales. A lo mejor allí el hardware no es biológico, sino mineral. Un sistema cristalino donde la información no está en el ADN, sino que se transmite como vibraciones, como resonancias, a través de la roca. Una vida que no fluye, sino que resuena. Y esa es la idea final, la que lo une todo, que quizá lo que llamamos vida no es una sustancia, sino un proceso, una propiedad de la materia para organizarse contra el desorden, un algoritmo universal que puede ejecutarse en cualquier hardware que el universo le ofrezca, ya sea blando y húmedo como nosotros o de cristal y fuego. El sistema siempre encuentra la manera.